Escucha tu programa La Palabra que da Vida con el hermano José Ayala. Espéralo todos los días en YouTube y en su página de Facebook como José Ayala. Y recuerda, la palabra que da vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y con su Espíritu. Es una gran bendición nuevamente el poder estar aquí compartiendo este momento de la palabra que da vida. Y le damos las gracias al Señor porque nos permite un día más de vida. Nos permite, querido hermano y hermana, abrir nuestros ojos, contemplar un nuevo amanecer gracias al amor y a la misericordia de Dios. Y hoy, pues debemos de alabarle, debemos de glorificar su nombre cada vez que nos levantemos y vemos que Dios ha sido generoso con nosotros, ha sido bueno con nosotros. Hoy, querido hermano, en el evangelio de este día, vamos a meditar una palabra y vamos a aprender que cómo se difunde la luz de Cristo. ¿Cómo se difunde la luz de Cristo? Y aprendemos que se difunde a través del evangelio. En este día, viernes 5 de enero, vamos a decirle al Señor que nos ayude a ser testigo también del evangelio como lo fueron los primeros apóstoles cuando se encontraron con Jesús. Que seamos portadores al escuchar la palabra de ese evangelio en el cual todo recibimos y hemos recibido de una u otra manera. El evangelio de este día está tomado de San Juan en el capítulo 1, versículo 43 al 51. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 43 al 51. Dice así, lo vamos a decir todos juntos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo determinó Jesús ir a Galilea y encontrándose a Felipe, le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la tierra de Andrés y Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús el de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este momento vamos a pedirle al Señor este espacio que Dios nos da para la palabra que da vida. Que no sea un espacio nomás que solo escuchemos y no llevemos a la práctica esta palabra. Pidámosle al Señor nos dé el discernimiento, la luz, el Espíritu Santo, para poderla meditar no como palabras a mi conveniencia, sino
como la palabra que tanto necesito y que me va a dar vida a mí y a los que me rodean. Para eso vamos a decir todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este momento de la palabra que da vida. Esa palabra pues que hoy nos hace a nosotros meditar y comprender cómo fue ese encuentro y cuáles fueron los efectos que tuvo el encuentro en mi vida con Jesús. Hoy vemos un texto hermosísimo donde Dios hace el llamado a Felipe, pero Felipe no se va a quedar cómodo. Felipe no se va a quedar nomás con ese encuentro solo para él. Felipe es capaz de transmitir ese encuentro con Jesús a otro. Y este es el mensaje central que nosotros debemos hoy aprender al escuchar y al meditar este evangelio. ¿Cómo ha sido ese encuentro y qué efecto ha tenido o va a tener en mi vida hacia los demás? Hacia los demás. El texto es hermosísimo que hoy vamos a meditar y profundizar a la luz de la palabra, pero también a la luz del magisterio, para que podamos nosotros entender a qué hemos sido llamados, por qué somos llamados y por quién somos llamados. Claro que el llamado lo hace Jesús, pero a veces se nos olvida a nosotros y no tiene efectividad en mi vida ese llamado porque me he quedado a veces estancado, me he quedado aislado, me he quedado acomodado. Y la idea del texto que hoy leemos es que nosotros entendamos que si Jesús me ha llamado es para que yo sea un canal e un instrumento para los demás. Yo le digo que quisiera a veces decirle en mis momentos de desiertos espirituales, he dicho: Señor, ya no quiero seguir. Pero cuando me recuerdo de ese momento que Dios me hizo a las 2 de la mañana y tal vez no era en el mejor momento de mi vida, yo digo, tengo que seguir porque hay otro, Señor, en el cual tienen que llegar a ti, acercarse a ti. Y yo pues con mis imperfecciones y mis limitaciones, Señor, estoy aquí porque tú me llamaste a mí. Yo tuve un encuentro contigo. Y esa es la motivación y ese es el mensaje de ahora. Vemos el texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, para los que tienen la Biblia, versículos 43 al 51. Dice que en aquel tiempo determinó Jesús ir a Galilea. Galilea es una zona costera de Israel. Galilea, pues sabemos que es donde Jesús más hizo su predicación, donde Jesús hizo más su misión. Pero también es donde comenzó a llamar a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles. Y Jesús en este texto, dice el evangelio de ahora, determina ir a Galilea. Y encontrándose a Felipe le dijo: sígueme, sígueme. Qué lindo sería, hermano, que todos los que somos bautizados, cada vez que vamos a una Eucaristía, cada vez que vamos a una reunión, cada vez que escuchamos la palabra que da vida, podamos escuchar la voz de Dios que nos vuelve y nos insiste a ese llamado del seguimiento del Maestro. Sígueme. Esa voz debe resonar desde que nos levantamos hasta que nos anochecemos. Porque si escuchamos, si entendemos
si meditamos ese llamado todos los días de nuestra vida, no hubieran tantos cristianos cómodos, no hubieran tantos cristianos diciendo que este trabajo, esta misión, esto de seguir a Jesús es para los que no tienen oficio que hacer. Hoy Jesús, encontrándose, dice, ese encuentro es un encuentro de un llamado al seguimiento de Jesús. Y ayer decía el Papa, los obispos de Latinoamérica, que les leía un artículo o un numeral del documento de Aparecida, que el llamamiento de Jesús dice que hace al discípulo entrar en el mismo proceso y estilo de vida del maestro. Es una vinculación que incluso nos va a llevar a correr la misma suerte. Pero el que ha entendido este llamado sabe que tiene que dar una respuesta voluntaria, deliberadamente, les decía yo ayer en la meditación. Y dice que encontrándose a Felipe le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe da una respuesta. ¿Y cómo da una respuesta al llamado? Cumpliendo una misión. Felipe va a ser portador del evangelio. Y eso es lo que falta ahora en la iglesia. Hombres y mujeres que habiéndose encontrado con el Maestro, con el Mesías, con el Redentor, con el Salvador, sean portadores del evangelio. ¿Cuánta necesidad hoy estamos viendo en los matrimonios que se están destruyendo? ¿Cuántas cosas estamos viendo hoy en día en las familias que se están desintegrando por la falta de hombres comprometidos que hayan entendido que un día Jesús les dijo, síguenme? Y Felipe, la respuesta inmediata que él vio fue transmitiendo el evangelio, transmitiendo a Jesús, llevando al conocimiento de Jesús a otro. Miren lo que pasa. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el de Nazaret. Miren, qué bonito, qué hermoso es para un cristiano ser capaz de ser portador del encuentro que ha tenido con el Maestro, dándoselo a conocer a los demás. Quisiera, hermano, hacer una profundización, pero más que todo, hacer una conciencia a todo aquel servidor, a todo aquel cristiano que una vez habiendo tenido un encuentro con Jesús, no hizo lo que hizo Felipe. Lo que hizo fue quedarse de brazos cruzados. Y llamo a una meditación profunda para aquellos que se quieren ir del grupo de oración, para aquellos que se han ido de la comunidad, para aquellos que se han ido de la iglesia. Y hagan una memoria de lo que en verdad fue un encuentro con Jesús. Y ese encuentro que un día le dijimos que sí, el Señor debe tener unos efectos en mi vida para con los demás, es dándolo a conocer. Felipe no se queda de brazos cruzados. Felipe no se queda con una vida de emoción. Felipe no se queda con una vida de retiro. Felipe no se queda con una vida de evento. Felipe se va a quedar con el mejor momento de su vida, que es haciendo conciencia en sí mismo que tiene que llevar al conocimiento de Jesús con otros. Y hoy ese es el mensaje central para tú y yo que un día le dijimos que sí al Señor. Para que no nos quedemos, hermanos, solo nomás con un estado emocional, con un estado nomás que dijimos qué bonito estuvo esta prédica, qué bonito estuvo este mensaje, sino más bien que seamos transmisores de eso que Jesús un día nos transmitió a nosotros. La misión del cristiano es llevar a Jesús
a nuevos corazones. No nos quedemos con los brazos cruzados. No nos quedemos pacíficos. No nos quedemos anclados, dice el Papa Francisco, en esta misión. Todos somos llamados a participar. Solo es que tenemos que salir de nuestro confort. Solo tenemos que salir de nuestro acomodamiento. Solo tenemos que salir muchas veces de nuestra propia pereza espiritual. El cristiano, el discípulo que ha seguido a Jesús, es capaz de ser instrumento para que otros puedan llegar y seguir a Jesús. Número 2. Dice que le dijo Natanael a Felipe. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. En este momento Natanael, todos podemos pensar que Natanael está lleno de perjuicio en su mente. Natanael puede estar lleno de perjuicios en su corazón, pero Natanael es realista, porque de la tierra donde Jesús Nazaret es un pueblo humilde, es un pueblo pobre, es un pueblo donde no hay oportunidades, donde no hay tal vez como las grandes ciudades. Pero aquí nos enseña el Evangelio que de la familia más humilde, de los lugares más marginados, de los lugares menos importantes, es donde salen hombres capaces, con valor, hombres capaces con decisión de ser portadores del Evangelio. Natanael es realista. No puede salir porque para él el profeta va a salir, el rey va a salir de otro lugar. Hay que ser realista. Tú no creas que porque eres estudiado, tú no crees porque eres el mejor teólogo, es que porque así te va a utilizar el Señor. El Señor utiliza a hombres y mujeres humildes, sencillas, de lugares tal vez donde no se pueda dar las mejores oportunidades. Tienes que ser consciente que Dios, para llevar a cabo su plan, no ocupa personas distinguidas, ocupa personas decididas, que es lo que hoy debemos de centrar nosotros. Decididas y que tengan un corazón como el corazón de Jesús, capaz de darse a conocer a los demás por medio de su testimonio, por medio de sus actuaciones y actitudes. Número 3. Felipe le dice: ven y lo verás. Para que un discípulo pueda seguir a Jesús, no debe ser nomás por una expresión dada a conocer por alguien. Debe de tener un encuentro personal. Ese encuentro personal lo va a hacer testigo de reconocer al Hijo de Dios. Miren cómo pasó esto. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoce? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Ya Jesús te conoce. No olvides esto. Jesús nos ha elegido, Dios nos ha elegido desde antes, dice el profeta, que estuviéramos en el vientre, que nos formáramos en el vientre de la madre. Ya nos había consagrado, ya nos había elegido para ser profetas, servidores del Señor. No olvides esto. Respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios. Cuando Natanael tiene ese encuentro, gracias al anuncio de Felipe, gracias a lo que Felipe le transmitió, pudo reconocer Natanael al Hijo de Dios. ¿Cuántos hoy en día, querido hermano, no se te olvide quién te invitó? Claro, el principal actor aquí es Jesús, pero Jesús utiliza a otras personas. Hoy en este caso, tú que nos estás escuchando, tú que vas a compartir el Evangelio, el Señor te puede utilizar a ti en esa red social, en ese Facebook, en ese YouTube. Compartiendo el Evangelio, tú puedes hacer que otros, por medio de la palabra que hoy estamos meditando, lleguen a Jesús y puedan reconocerlo como el Hijo de Dios. Y eso de reconocer al Hijo de Dios solo se puede tener con un encuentro personal. Y termina el texto diciendo:
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En ese momento, Natanael hace de Jesús su Señor, su Rey. Reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Un encuentro con Jesús nos lleva a poder afirmar nuestra fe, pero también a ver la gloria de Dios, haber realizado el poder de Dios. Yo soy testigo de eso, que en medio de mis tribulaciones, en medio de mis enfermedades, incluso en medio de la falta de un trabajo, yo puedo contemplar la gloria de Dios. En este momento estoy sin trabajo, pero yo contemplo el poder de Dios todos los días de mi vida. Y yo esto no me va a dejar de hacer lo que un día el Señor me encomendó. Seguirlo, pero también ser un instrumento para que otros puedan llegar a conocerlo a Él. Esto no me va a debilitar mi fe. Esto me va a afirmar, a reconocer que Él me ha dicho: mayores cosas verás. Pero solo se pueden ver la gloria de Dios siguiendo a Jesús, teniendo un encuentro personal con Él, pero también siendo portadores del mensaje de que Él nos ha encomendado, como Felipe lo hizo. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Qué aprendemos de este evangelio, querido hermano? En resumen, número 1, que el encuentro con Jesús se transforma en una misión. Nada que o alguien que haya tenido un encuentro con el Jesús vivo, con el Rey de Israel, se puede quedar callado. Nadie. Felipe tuvo un encuentro con Jesús, pero inmediatamente dio la noticia a Natanael. Tú, si has tenido un encuentro con Jesús, comienza a hablar de ese Jesús en tu familia, en tu matrimonio, en tu comunidad. Comienza a ser ese instrumento que Jesús quiere que tú y yo lo seamos. Encuentro con Jesús se transforma en una misión. Número 2. Pero hay que creer en ese Jesús. Felipe creyó, pero también hizo que creyera gracias al encuentro a Natanael. Hay que creer, se debe creer en Jesús y reconocerlo, confesándolo como lo confesó Natanael. Número 3. Hoy el Señor me invita a tener un encuentro con Él. ¿Cómo lo puedo tener ese encuentro con Jesús? Por medio que en ese momento de oración, encuéntrate con Jesús. Él te está llamando. Por medio de escuchar la palabra de Dios, Él te está llamando. No ignores lo que la palabra de Dios hoy te está diciendo. No el hermano José Ayala, sino Jesús que te dice: sígueme. Pero tienes que tener ese encuentro con Él. 4. Pidámosle al Señor poder responder con actitudes positivas a ese llamado. Cuando los obispos de Latinoamérica, quiero terminar con esto, escribieron unos artículos, se reunieron allá en Aparecida, Brasil, allá por el 2007. ¿Qué es una respuesta al llamado? ¿A qué nos conlleva una respuesta del llamado que nos hace Jesús? Pueden anotar ustedes allí documentos de Aparecida en el numeral 135. Dice: la respuesta a su llamado exige, oigan bien, si nosotros le hemos dado una respuesta a Jesús, y la señal es que va a exigir entrar en la dinámica del buen samaritano, que nos da el imperativo de hacernos prójimos, especialmente con el que sufre, y generar una sociedad sin excluido, siguiendo la práctica de Jesús, que come con publicanos y pecadores, que acoge a los pequeños y a los niños, que sana a los leprosos, que perdona y libera a la mujer pecadora, que habla con la samaritana. Miren a lo que nos lleva
en la respuesta al llamado, dice los obispos de Latinoamérica, del Caribe, es a entrar en la dinámica del prójimo, hacernos prójimos nosotros. Felipe se entró en esa dinámica. A Jesús no lo recibió solo para él, sino que lo transmitió a su prójimo inmediato, que era Natanael. Tú y yo no sabemos que el que está sufriendo, no sabemos el que está siendo en este momento excluido, sea sociopolítico o sociocultural. No podemos entrar en un aislamiento de personas o excluir a personas, dicen los obispos, sino más bien que Jesús nos enseña, dice que llamó a los más pequeños, estuvo con la mujer samaritana, estuvo con la mujer pecadora, estuvo con los niños. Él se inculcó en todas las clases de personas, y usted y yo debemos de involucrarnos en todos los ámbitos de nuestra vida y en todas las clases de personas. Que el Señor pues nos ayude, querido hermano, al escuchar la palabra de este día. No solo tener ese encuentro con Él, sino también a ser portadores de Él, aquellos que más lo necesitan, siendo evangelizadores, llevando la luz del evangelio a los demás. Que el Señor pues nos dé el amor propio para hacer que usted y yo nos convirtamos en esos portadores de Jesús a los demás, como lo hizo Felipe, pero también reconociéndolo como lo hizo Natanael, con un encuentro personal con Él, recordando también lo que la iglesia nos dice. El Papa Francisco dice que somos una iglesia en salida. Usted y yo no nos quedemos con los brazos cruzados mientras otros están muriéndose por las drogas, por los vicios, por los placeres, están perdiéndose. Alabado sea Jesucristo, hermano.